Amén. Bendiciones una vez más a todos aquellos que están al pendiente de esta su iglesia, Reino Unido Centro de Adoración. Estamos una vez más acá transmitiendo y para dar seguimiento a lo que desde el principio hemos llamado eventos finales. Así de que en esta noche doy las gracias a todos aquellos que nuevamente se conectan a esta página para que juntamente crezcamos en el conocimiento de aquellos eventos que están por culminar y para terminar la historia de lo que Dios ha establecido en su palabra revelativa. Así de que en esta noche vamos a ver en el capítulo 12, en el libro de Apocalipsis, veremos el versículo del 1 al 17, que es lo que compete y tiene por tema la mujer y el dragón. Así de que si usted tiene acceso a la palabra del Señor, lo invito a que vayamos a ella y veamos los primeros 5 versículos para ver qué es lo que Dios habla a nuestras vidas a través de esta porción bíblica de estos tiempos. Amén. Dice así en la palabra del Señor, que ya es bendita, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, y sus primeros versículos del 1 al 5. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Amén. Damos las gracias a nuestro Dios porque en estos primeros 5 versículos vamos a ver qué es lo que Dios habla a nuestras vidas a través de esta palabra revelativa. Recuerde que en la clase anterior estuvimos viendo lo que es la séptima trompeta, y en ella vimos que la séptima trompeta marca la segunda venida de Jesucristo. Así de que no habla del rapto, habla ya de la segunda venida, puesto que el rapto es un acontecimiento previo en el cual la iglesia recibirá por regalo la llevada a la presencia del Dios viviente para estar fuera de estos eventos que están teniendo para ese entonces lugar acá en la tierra. Pero en esa séptima trompeta nosotros veíamos que marca o da por sentado ya cuando había fiesta en los cielos el evento final, que es la venida de Cristo. Pero previo a la venida de Cristo, vimos también que hay ciertos eventos que deben acontecer, ciertos eventos que deben tener vida para que la segunda venida de Cristo culmine entonces después de la gran tribulación, como Cristo dijo, y después de la gran tribulación el Hijo del Hombre descenderá del cielo. Así de que previo a la venida de Cristo, uno de los eventos que están por acontecer antes de eso es este que vamos a ver en esta noche, lo cual se titula La mujer y el dragón. Pero veamos primeramente por qué ese título. Identifiquemos primeramente cuáles son los que participan en esta porción bíblica. La mujer y el dragón. Vamos a ver que la mujer se refiere a Israel mismo, al pueblo escogido de Dios. Y el dragón entendemos que también es Satanás. El dragón, la serpiente antigua, se refieren y hablan únicamente de Satanás. Así de que en este libro, en esta porción bíblica que vamos a ver en este día, es Dios mismo trayendo una vez más a través de la revelación que le fue dada a Juan, eventos que ya tuvieron vida, pero que de alguna manera, al tener vida, al ser ya realizados en el tiempo pasado, dejaron en sí un acontecimiento que está por cumplirse de manera profética. O sea, vamos a ver cómo en estos primeros 5 versículos la palabra señala que da a conocer un evento del cual miraremos que ya tuvo lugar. Pero de ese primer evento salta entonces ya al segundo evento. Eso significa que desde el principio ya Dios realizó parte de este primer evento. Pero ahora vamos a ver cómo es que en esta segunda parte de ese mismo evento ya nos brincamos y llegamos al tiempo profético, que es las semanas 70, que Dios le declaró a Daniel que tendría cumplimiento para esos tiempos postreros directamente con el pueblo de Israel. Así es de que la palabra declara en el primer versículo que se vio una señal en el cielo, una mujer
con sol, luna y estrellas. Vamos a ver que hay quienes que hablan erróneamente de que esa mujer se refiere a María. Sin embargo, vamos a ver bíblicamente cómo a través de esta porción que Dios nos permite en esta noche, la palabra declara que es directamente el pueblo de Israel. Recuerde que en el capítulo 37 y sus versículos 9 y 10 de Génesis, que usted puede ver en casa si gusta, en Génesis 37 y sus versículos 9 y 10, la palabra declara que José, el soñador, tuvo dos sueños. Sin embargo, en el segundo sueño que nosotros vemos en este capítulo 37 de Génesis, sus versículos 9 y 10, en el segundo sueño José le declara incluso a su padre acerca de este segundo sueño. Y él habla acerca de que él vio al sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban a él. Está hablando entonces así de Jacob mismo para esos tiempos y de las 12 tribus. Al hablar de la mujer, entonces, estaremos hablando directamente del pueblo de Israel. Recuerde que este libro de Apocalipsis tiene su culminación directamente en el trato que Dios le dará de redención a este pueblo de Israel. Pero, ¿por qué es que Israel desde ese entonces ya tenía cumplimiento para los eventos que Dios tenía ya determinado? Recuerde que Israel fue la cuna a través de la cual Dios envió al Mesías. Dios envió a su Hijo. Dios envió su promesa dada a su pueblo, a través del cual vino a ser cuna del nacimiento de Cristo. O sea, Israel ha sido siempre atacado por esa misma razón. Israel siempre ha sido sometido de alguna manera, puesto que Satanás ha sabido siempre. Recuerde que Satanás, él conoce la palabra, pero no la sigue. Él conoce la palabra, pero no se ajusta a ella. Sin embargo, él tiene conocimiento de todo aquello que está por acontecer y sabe también de su tiempo de terminación, de su tiempo de fin. Y es por eso que desde el principio de los tiempos, vimos en estos versículos que la mujer había tenido problemas en el alumbramiento, había tenido problemas de parto. Pero cuando nace, dice que nace un hijo varón. Declaremos primeramente que ese hijo varón del que está hablando es Jesucristo mismo, que surgió de la cuna o de las entrañas de Israel mismo. Entonces la mujer se refiere a Israel y el hijo varón que tuvo fue Jesucristo mismo. Pero desde el principio de los tiempos, Satanás ha querido siempre tratar de bloquear el proyecto de Dios de cumplimiento para que Satanás también sea sometido al tiempo que Dios ya ha establecido. Entonces Satanás siempre ha atacado desde el principio de los tiempos de diferentes maneras, tratando de que en el plan de Dios no haya cumplimiento. Recuerde que desde el mismo Herodes, que comenzó a querer atacar y matar al niño, a Jesús, y por ello tuvo que matar a los niños menores de 2 años para abajo. Desde entonces y al principio, siempre Satanás de diferentes maneras ha querido bloquear el plan de Dios. Pero habla también de que hubieron también, dice, apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Esto nos está hablando de imperios. Esto nos está hablando del gran imperio del anticristo que tendrá que en ese entonces ya tenía en el corazón del hombre el plan proyectado para que Dios no cumpliera el proyecto a través de Cristo Jesús. Recuerde que desde la antigüedad el pueblo judío fue sometido ciertamente por 7 grandes imperios. Recordemos a Egipto, a Asiria, a Babilonia, a Media, a Persia, a Grecia y a Roma. 7 imperios grandes que tenían como común denominador el desaparecer al pueblo judío. ¿Pero por qué? Porque Satanás había puesto en el corazón de estos líderes, de estos guías, de estos 7 imperios, como misión eliminar el plan que Dios traía para que el Mesías viniera a través de ellos. Así es de que Satanás siempre ha tenido el plan de que en el plan de Dios no se cumpla. Pero sin embargo, Dios, que es omnipotente, tiene la autoridad plena a hacer cumplir aquello que ya ha establecido. Pero dice que en su cola él arrastraba a la tercera parte de las estrellas. Cuando vemos estrellas en la palabra del Señor, habla algunas veces como esta, directamente de ángeles. Y en este caso, está hablando ciertamente de ángeles. Y cuando habla de que en su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas, está hablando directamente de ángeles. Y con ello está hablando de los ángeles caídos. O sea, consigo arrastró la tercera parte de los ángeles acá. Por ende,
Cuando Satanás es expulsado de los cielos, trae consigo la tercera parte de los cielos, de los ángeles caídos, de los ángeles negros o de lo que conocemos en estos tiempos como demonios. Pero desde ese entonces, para estos tiempos, ha habido gran inclinación, ha habido gran influencia satánica en los planes que Dios ha establecido acá en la tierra para el hombre. Ha sido desde entonces que ya Satanás, desde que fue expulsado a la tierra, él ha tenido también imperios, de los cuales hasta cuando Jesucristo, la palabra declara que después de que Jesucristo fue bautizado y fue llevado al desierto y estuvo allí en ayuno 40 días y 40 noches, la palabra establece que él también lo tentó 3 veces. La primera vez le dice: si eres el Hijo de Dios, tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, aviéntate de este lugar y Dios enviará a sus ángeles. Luego le dijo también, llevándolo a un gran monte, y le dijo: si postrado me adorares, te daré todos estos reinos y su gloria. O sea, Satanás siempre quiso de alguna manera bloquear el plan de Dios para que no se estableciera acá en la tierra. Estos primeros 5 versículos hablan directamente de un acontecimiento que ya ocurrió. Pero en esta misma lectura nosotros nos saltamos después de ese acontecimiento que ya ocurrió para lo que ya viene a ser la gran tribulación. Veamos ese versículo 6 que habla directamente. ¿Y por qué digo que estamos ya en la gran tribulación en esa misma lectura? Veamos que después de que el nacimiento de Cristo se da, después de ese hijo varón que nace, después que Satanás pone por plan desarmar lo que Dios ya tenía establecido, viene entonces Satanás a querer bloquear el plan de Dios, no solamente en su primera venida, puesto que no pudo, puesto que declara el libro de Colosenses 2:15 que Jesucristo mismo lo venció en la cruz del Calvario. Así de que dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero Satanás no pudo bloquear a Jesucristo. Satanás no pudo eliminar el plan de salvación de Dios en su primera venida. Pero sin embargo querrá bloquear la segunda venida, y vamos a ver por qué es que Satanás va a querer eliminar ese plan. Pero veamos cómo es que se pasa ya directamente al tiempo de gran tribulación, y vamos a verlo en el versículo 6 que dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Así de que vemos que a partir de ese versículo 6, la palabra dice de que la mujer huyó al desierto, y ahí es sustentada por Dios por 1260 días. Vamos a ver cómo en este tiempo, 1260 días, habla directamente de lo que son 3 años y medio. Es sustentada por Dios. O sea, la mujer se refiere a Israel. Israel huye, puesto que recuerde que en el plan que Dios ha establecido, Satanás ha tenido siempre el deseo de bloquearlo. Al ver que no pudo en la primera venida de Cristo, ahora la palabra establece, ya moviéndonos, remontándonos a lo que es la segunda parte de la escritura de Apocalipsis, puesto que estamos viendo ya la gran tribulación, los 3 últimos años y medio. Por eso es que dice que son 1260 días, que es en el tiempo que equivale a 3 años y medio, donde Israel huye al desierto, pero dice que es sustentada por Dios. Y hay una gran guerra, hay un gran combate, hay un gran conflicto espiritual, donde dice que Miguel, el representante y el guía, el escudo de parte de Dios, de su pueblo de Israel, está teniendo una batalla campal contra Satanás y sus demonios y sus ángeles. Pero dice que Satanás y sus demonios no prevalecieron. Se entiende de que siempre el Dios Todopoderoso tiene todo bajo control, y Satanás y los demonios son expulsados a la tierra. Veamos la gran aglomeración, la gran acumulación de demonios que para ese entonces habrá, y el conflicto espiritual será cada vez mayor. En este tiempo recuerde de que habrá una multiplicación en cuestiones espirituales. La brujería, la santería, la adivinación,
todos esos movimientos espirituales que están habiendo hasta el día de hoy, lo cual es muy común escuchar en la televisión, en la radio, que son ya abiertamente estos programas donde todas estas personas demoníacas que se dedican a eso tienen ya libertad para hacerlo a plenitud. Pero si ahora nosotros vemos eso, ¿cómo será en ese entonces cuando Satanás y la tercera parte de los ángeles caídos o demonios vendrá a tener su sede acá en la tierra? Recuerde de que hasta el día de hoy Satanás tiene entrada de vez en cuando al cielo. Por eso de que en ese momento dice que después de esa batalla campal, después de ese tiempo de gran tribulación que está habiendo acá en la tierra, después de este gran conflicto que está habiendo de manera espiritual acá en la tierra, nos remontamos al cielo donde en la parte astral, donde en el segundo cielo se está teniendo esa gran batalla, donde los cielos son liberados, puesto que es expulsado aquel que dice la palabra, que es expulsado Satanás, el acusador, el que acusaba a nuestros hermanos día y noche, es expulsado juntamente con la tercera parte de los demonios. Entonces, después de ese gran conflicto, después de esa gran batalla campal, después de esa gran victoria que el pueblo de Dios tiene en el cielo a través de todos los conflictos que se dan, viene entonces el gozo del cual nosotros miraremos que hay una sola manera en la cual nosotros podemos mantenernos para que ese gozo y la plenitud de nuestra salvación llegue. Veamos qué es lo que dice entonces el versículo 10. Dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En el cielo se da una gran voz de alegría, una gran voz de gozo, una gran voz de victoria, puesto que recuerde que de la séptima trompeta ya la alegría en el cielo se ha dado, y aún, como dije en ese entonces, que los acontecimientos no han ocurrido para nosotros, pero ya Dios los tenía establecidos, y en el cielo hay un gran gozo, puesto que ya la victoria de Dios ha sido establecida en Cristo Jesús. Pero veamos cómo a través de este versículo 10 y 11 y en el 12, Dios nos da a conocer de que la fiesta en los cielos se da a causa de que el acusador de nuestros hermanos, como dice la lectura, fue expulsado de los cielos a la tierra para ya no tener entrada más. O sea, es el momento sublime, es el momento culminante, es el momento cúspide donde la parte demoníaca es expulsada de la presencia de Dios para ya no tener la oportunidad una vez más de llegar. Pero después de ello, entonces, los cielos mismos y todos los que moran en ellos, incluyendo a los creyentes, incluyendo a la iglesia misma, porque recuerde de que antes de estos eventos nosotros como iglesia seremos llevados a la presencia de Cristo, y cuando estos eventos se estén dando a conocer, nosotros estaremos en la bendita presencia de Cristo. O sea, cuando dice alegraos cielos y los que moran en ellos, están hablando del ejército celestial, están hablando de los ángeles, de los creados por Dios, y están hablando también de aquellos que formaremos parte de su iglesia bendita, que será llevada en el rapto cuando Cristo venga por nosotros. Así es de que nos gozaremos, nos alegraremos, pero dice que hay una manera en la cual nosotros tendremos el vínculo de gozo, porque dice que nos hemos gozado puesto que hemos lavado nuestras ropas y nos hemos sumergido en la sangre bendita de Cristo. O sea, lo que nos dará la salvación como hijos de Dios para poder gozarnos, alegrarnos nosotros, es porque nosotros hemos lavado nuestra ropa, nos hemos entregado a que la sangre de Cristo nos blanquee, nos limpie y nos redima de todo pecado, y nuevamente nos dé la oportunidad de tener la relación perdida que antes ocurrió con Dios, pero que ahora a través de la sangre de Cristo Jesús una vez más es redimida. Entonces dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo.
Vea usted por qué dije al principio de que el diablo conoce la escritura, el diablo conoce los acontecimientos que están por venir. El diablo sabe proféticamente de aquello que está por llegar y que el tiempo cada vez más, cuando las señales se presentan, él sabe que cada vez más su tiempo final se está acercando. Por eso es de que dice, alegraos cielos y ay de los moradores de la tierra, porque el diablo, Satanás, sabe que le queda poco tiempo. En esos tiempos de gran tribulación, en ese tiempo de 3 años y medio, que será un tiempo en el que Jesucristo dijo que ni antes ni después habría algo semejante, porque habrá un caos tal, un caos del cual cuando Jehová le da la revelación a Daniel en Daniel 12:4, después de darle la parte revelativa de los acontecimientos que están por venir, Dios le dice a Daniel en Daniel 12:4, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, porque no es para tu tiempo, sino para el tiempo del fin. Y la gente correrá de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es un tiempo de caos. La gente correrá de aquí para allá. O sea, habrá inestabilidad. Y cuando habla, hay de los moradores de la tierra y los que habitan en el mar. Recuerde que cuando la Biblia habla de mar, está hablando de inestabilidad. Cuando la Biblia habla de mar, se refiere a un tiempo inestable. Por eso es de que cuando dice, hay de los moradores de la tierra y del mar, puesto que aquellos que tienen su corazón puesto en la tierra, el mar significa que hay inestabilidad en ellos. O sea, hay de ellos porque Satanás ha venido, porque sabe que le queda poco tiempo y habrá un tiempo de caos en el cual Satanás sabe que quiere y necesita llevarse a todos aquellos que pueda a través del engaño. Pero veamos con qué es lo que culmina esta parte bíblica, con qué es lo que culmina, y en el cierre estaremos viendo cuál es la razón, el propósito por el cual Dios ha establecido esta parte en la Biblia para que nosotros entendamos la importancia que tiene esta parte previa a la venida de Cristo, la cual la palabra titula La mujer y el dragón. Pero dice así en el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, al lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Vea cuán importante es y cómo estará Satanás para ese entonces, puesto que al ser expulsado a la tierra y sabiendo que tiene poco tiempo, la palabra dice que él persiguió a la mujer a la que había dado a luz al hijo varón. Dijimos ya y establecimos desde el principio que la mujer se refiere a Israel y el hijo varón a Jesucristo. Satanás estará persiguiendo a los creyentes que en ese entonces se encuentren en Israel. Por eso dice que persiguió a la mujer, la cual huyó al desierto. Entonces, Satanás desde el principio de los tiempos ha querido que el plan de Dios no se cumpla. Sin embargo, él sabe que el lugar que fue de cuna para que Dios estableciera, el lugar donde entraría su ungido para traer el misterio del reino, sabe que en el plan profético de Dios Israel está sentado. Y no con el error de que muchos quieren reemplazar lo que le llaman la doctrina del reemplazo, que piensan de que la iglesia ha venido a reemplazar a Israel en todo lo que era antes, puesto que Israel tornó su corazón y no siguió el plan de Dios. Sin embargo, Dios con Israel no ha terminado. Por eso es de que el apóstol Pablo dice, habrá sido equívoca la palabra del Señor, será inexacta, porque Israel no fue desechado de ninguna manera, puesto que Israel tiene plan delante de los ojos de Dios. Israel es aquel que tendrá la culminación en el plan de Dios. Por eso es de que Israel no puede ser suplantado por la iglesia, puesto que son 2 pueblos diferentes. Es un pueblo escogido, Israel mismo, y es un pueblo redimido, la iglesia, lo cual fue a través de la sangre de Cristo Jesús. Pero cuando Israel huye, Satanás trata de perseguir a los creyentes, porque recuerde que el apóstol Pablo dijo, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, Israel ciertamente serán redimidos, pero no todos los israelitas, sino solo aquellos que la palabra establece, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Pero vea que dice que Israel será sustentado por Dios durante la gran tribulación, pero toca una vez más la cita que le fue dada a Daniel en Daniel 9:24 y en adelante, donde dice en el libro de Daniel que este tiempo de tribulación será de tiempo, tiempos y medio tiempo.
está tocando una vez más esta parte revelativa del libro de Daniel para darnos a entender que ciertamente desde la revelación que le fue dada a Daniel, el tiempo de cumplimiento tendrá lugar para el pueblo mismo al cual le fue dada la promesa, que fue a Israel mismo. Y toca ya no 1260 días como lo hizo en el principio, sino ahora toca y cita una vez más dándonos el recordatorio de aquel acontecimiento que le fue dado proféticamente a Daniel. Y ahora nos da el tiempo o la medición de la duración de este acontecimiento de la manera en que le fue dada o en revelación a Daniel. Y dice, será tiempo, tiempos y medio tiempo o la mitad de un tiempo. Está dándonos a entender que ciertamente la mujer es Israel mismo y se refiere a los 3 años y medio de culminación en los cuales la palabra establece que Israel tendrá el final de su participación. Pero dice así en el versículo 15 y 16, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua con un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esto es importante que entendamos. La palabra dice de que el dragón, al ver que no tenía respuesta, al ver que no tenía él la victoria, que no tenía él el proceso en el ataque que tenía de la mujer, dice que de su boca brotó agua como un río. Sin embargo, dice que la tierra tragó el río que salió de la boca del dragón. Establezcamos esto primeramente, amado pueblo. Hay quienes que dicen, cuando el tiempo de gran tribulación comience, yo huiré a Israel, puesto que ese será el lugar seguro. Déjeme decirle que ese lugar seguro será, pero para los judíos, puesto que la palabra establece de que Canaán, que le fue prometida a Abraham como tierra desde el principio, que fue establecida para él y para su descendencia, fue dada desde el principio de los tiempos a los judíos. Entonces la palabra establece que ciertamente Satanás atacará a los creyentes, pero dice que de su boca sale agua, de su cólera será tanto, su furor, su ira será tal, que de su boca saldrá solamente el tormento del enojo para poder exprimir a aquellos que aún estén en ese entonces. O sea, atacará a los creyentes, pero de su boca saldrá agua como de un río. Pero dice que la tierra se tragó el río que salió de la boca de Satanás, del dragón. Esa tierra no se refiere a todo el globo terráqueo, no se refiere a la tierra en general, sino se refiere a la tierra de Israel. Esto significa que si Satanás está queriendo matar a los creyentes judíos directamente y la tierra a través de la salvación, puesto que se traga el río, que es el furor, el enojo, la ira de Satanás, entonces Israel como tierra bendita será aquella que le dará entonces la victoria a los judíos en ese entonces. Pero será estrictamente a los judíos y todos aquellos judíos que en ese entonces se encuentren. La palabra establece que tendrán ciertamente la salvación, pero solamente a aquellos que lleguen directamente a la tierra prometida. Entonces, en el tiempo de gran conflicto para Israel, déjeme decirle que los creyentes, aquellos que sean parte del pueblo de Dios, aquellos que sean parte de la iglesia, aquellos que sean parte de los redimidos, serán aquellos que alcanzarán entonces la victoria, puesto que la palabra establece que le fue dada 2 alas como de gran águila. O sea, las alas a las que se refiere es la misma de que habla en el libro de Éxodo 19, cuando Dios saca a su pueblo con mano derecha, con mano de poder, bajo el poderío que tenía en Egipto. Sin embargo, cuando habla de las 2 grandes alas de águila, eso se refiere a redención. Eso significa que el pueblo de Israel, en la tierra santa, le dará entonces la redención a aquellos creyentes judíos que se encuentren ajustados al plan de Dios, tomando entonces como su salvador a aquel Mesías que reconocerán en el tiempo postrero, que fue aquel que vino hace más de 2000 años, y entonces tras la revelación, tras la luz que llegue a ellos en el tiempo de caos, de gran tribulación que tendrá cabida, teniendo al anticristo como guía y sometedor en ese entonces, el pueblo judío reconocerá que ciertamente aquel que vino hace más de 2000 años fue aquel que fue enviado directamente del cielo, y entonces aceptarán el plan que Dios estableció desde ese entonces para sus vidas. Vea usted qué importante es que se reconozcan primeramente los dos, que se identifiquen los dos
participan en esta lectura bíblica, puesto que si no lo hacemos, tampoco tendremos el discernimiento de Dios para poder reconocer de qué es lo que Dios nos está hablando en esta hora. Y termino con este versículo 17, que es el que culmina, y entonces daré unas breves palabras acerca de lo que se refiere esta porción bíblica, y dice así en el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Recordemos primeramente que el pueblo de Israel es el reloj profético de Dios. El reloj profético se detuvo en el tiempo en el que Jesucristo fue ascendido, en el tiempo que Jesucristo resucitó y cobró vida un nuevo pueblo, que somos nosotros los gentiles, que no somos del linaje judío, pero que venimos directamente de un linaje especial, como dice Pedro, que es directamente del Mesías. Nosotros entonces saltamos como becerros de la manada, como iglesia en ese entonces, a través de la resurrección de Cristo y más de su ascensión y cuando fue entronado al cielo directamente a la diestra del Padre. Pero veamos que dice en este versículo 17 que la mujer al ver, el dragón, al ver que no tuvo éxito atacando a los creyentes, a los judíos que se encontraban directamente en la tierra prometida, entonces dice que hizo guerra contra sus hijos en todo lugar. O sea, cuando los judíos se encuentren, algunos de ellos, no directamente en Israel, tendrán el trabajo, la tarea de avanzar y llegar directamente a Israel, puesto que para ellos será el lugar seguro a estar. Pero el dragón Satanás los atacará como judíos creyentes en cualquier parte del mundo que ellos se encuentren. Vea usted qué importante reconocer, porque nosotros tenemos ese gran privilegio como iglesia, puesto que nosotros no estaremos viviendo ese tiempo de caos que ha sido establecido únicamente para el pueblo de Israel, puesto que Israel no aceptó al Mesías al tiempo venido, cuando Jesucristo mismo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Pero dijo también Jerusalén: si tan solo en este día tú reconocieras el día de tu visitación. Hubieron diferentes oportunidades en las que Dios, a través de Cristo Jesús, les hizo llegar el misterio del reino que venía a través de Cristo Jesús a ellos. Sin embargo, la palabra establece en el mismo libro de Juan 1, 11 y 12, que Jesucristo vino a lo suyo, a traer al ministerio que traía para los judíos. Y dice: porque a lo suyo vino, mas lo suyo los judíos no lo recibieron. Y a los que le recibieron, nos incluye a nosotros como gentiles, les dio el privilegio, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Así es que ese grande privilegio vino a nosotros como gentiles, puesto que los judíos en el plan inicial no aceptaron al Mesías como el enviado de Dios. Sin embargo, ahora en este tiempo de gran culminación, de gran tribulación, ellos lo reconocerán y entonces serán salvos, mas no todos, sino solo aquellos que, aunque sean de linaje judío, pero que hayan aceptado a Cristo como el Mesías enviado hace más de 2000 años y reconociéndolo como el único Salvador de sus vidas. Esta es una bendita buena noticia, amado pueblo, puesto que nosotros como iglesia, aún en este tiempo de gracia, estamos aún a tiempo de reconocer que ellos en ese entonces no lo aceptaron, puesto que la palabra establece que ellos, Dios en parte, también endureció sus corazones para entonces que nosotros como gentiles fuéramos introducidos. En el plan bendito de Dios, usted y yo estábamos en el plan entrando como iglesia. Así de que como iglesia nosotros también tenemos en el bendito privilegio de Dios el plan en sí de no pasar por este tiempo de tribulación, puesto que cuando habla en el libro de Apocalipsis 3:10, habla a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia fiel, a la iglesia que se mantenga de manera permanente, transparente a lo largo de su vida, que es la iglesia misma, puesto que recordemos que de todas las agrupaciones, de todos los grupos religiosos, de todas las asambleas o iglesias que pueden haber a nivel mundial, una es la iglesia de Cristo, y esa está formada únicamente por cada uno de aquellos que están viviendo a plenitud la palabra del Señor. Jesucristo dijo: porque no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y la pregunta de este día para usted y para mí es: ¿seremos nosotros parte de la iglesia de Cristo? ¿Seremos parte solamente de una casa ministerial?
¿Estaremos siendo solo miembros de cualquier iglesia sin nombrar denominación alguna? Lo importante en nosotros en este día es hacernos un autoexamen y determinarnos si somos nosotros parte nada más del lugar ministerial a donde estamos llegando o seremos parte de aquellos que serán contados como iglesia de Cristo, porque estaremos viviendo transparentemente en nuestro testimonio lo que Él demanda de nuestras vidas. Si no lo es, en esta hora yo le dejo esa inquietud. Determínese, piense y hágase un autoexamen, pregúntele a Dios qué es lo que en usted no está funcionando bien, porque cuando Cristo venga, la palabra dice que Él vendrá como ladrón de noche. Vendrá entonces en la vigilia de la noche, vendrá en las vigilias de la medianoche, en la del canto del gallo o en la vigilia de la mañana. Jesucristo dijo, ni los ángeles ni el Hijo del Hombre lo sabe, sino solo Dios en su divina potestad. Pero lo más importante en nosotros es estar establecidos como miembros del cuerpo de Cristo, para que entonces cuando Él venga por su cuerpo, por su iglesia, usted y yo seamos entonces arrebatados y formemos parte de aquel grupo bendito que estaremos ya alzados en el cielo cuando este tiempo de gran tribulación esté dándose a todos los moradores de la tierra para probarlos, para ver hasta dónde ellos con sus vidas tendrán que entregar el testimonio para poder entonces ser salvos. Les bendigo, les amo en Cristo. Y que esta palabra quede establecida en sus corazones. La mujer y el dragón. La mujer es Israel, el dragón es Satanás. Y Satanás siempre ha querido bloquear el plan de Dios. Y sabe que Israel, en el tiempo profético de Dios, es el que culminará la historia que Dios ha establecido. Y por ende, Él sabe que si en el principio no pudo bloquear la primera venida de Cristo, en esta segunda venida trata al máximo de hacer la vida imposible a Israel. ¿Por qué cree que Israel pasa por muchos conflictos? Es porque todos tienen en el fondo un toque satánico, puesto que es Él el que está metiendo sus narices para que el plan de Dios no se cumpla en Israel y entonces el Mesías no se presente, no venga nuevamente a culminar su tiempo establecido y entonces aquel que hasta ahora dice que engaña al mundo entero sea entonces lanzado al lago de fuego donde estará de manera eterna. Le bendigo, le amo en Cristo. Y sigamos adelante, amado pueblo, que los tiempos cada vez están más cerca y las señales que marcan el arrebatamiento de la iglesia cada vez son más evidentes. Les bendigo, les amo en Cristo y nos vemos de 2 jueves en adelante. Bendiciones.